Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. El próximo domingo habrá elecciones en Extremadura. Será la primera foto real de la situación política del país en un momento en el que el PSOE está acorralado por los casos de corrupción y presunto acoso sexual dentro de la formación. Hablaremos de ello y también de la amonestación de la Junta Electoral Central a Pedro Sánchez por hacer partidismo desde Moncloa. Para hablar de ello me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, el periodista Carlos Dávila y nuestra compañera que se une hoy por primera vez a Objetivo Directo, Paloma Servilla. Bienvenida. Vale, Pero bueno, qué gracias. sorpresa, Paloma, que nunca habías estado. Nunca había estado, nunca Se me resistía. habían convocado. Cuando me lo han dicho yo, he venido. Oye, pues bienvenida. Te estaba resistiendo. No, A partir de ahora te queremos aquí ya a día sí y día también. cuando me citan vengo. Bien, como digo, el próximo domingo habrá elecciones en Extremadura, las primeras de un largo ciclo electoral que arranca ahora y concluirá que se prolongarán hasta 2027. Paloma, tú has entrevistado a María Guardiola, candidata del Partido Popular a las elecciones autonómicas. Cuéntanos, los principales titulares de esta entrevista. Bueno, yo creo que María Guardiola ha lanzado un mensaje clarísimo. Extremadura le va a enseñar la puerta de salida al señor Pedro Sánchez, porque lo que se prevé en Extremadura es una derrota histórica del Partido Socialista y una victoria que no se sabe cómo va a ser desde el Partido Popular, que los populares aspiran que sea entre un diputado o dos más de los que tiene actualmente y en ningún caso la mayoría absoluta. María Guardiola incide en esa cuestión porque, como bien decías tú, se inicia un ciclo electoral y Extremadura puede marcar el ciclo de la política española en el próximo año. Ella también apela a la prudencia, ella no quiere decir cuántos diputados sacará, pero sí dice que va a ser un resultado aceptable y también lanza un mensaje a Vox en el sentido de que Extremadura no quiere radicalismo, no quiere extremismo y no quiere algo que dice ella falta de respeto. Hay que recordar que Abascal ha dicho que, ha pedido que Guardiola incluso se vaya. Ella dice que los extremeños no van a aceptar esas imposiciones, no va a aceptar el chantaje y ella apela sobre todo a la moderación y a la concordia. Las encuestas vaticinan un amplio margen para el Partido Popular, incluso mejorando los 28 diputados que tienen ahora. También vaticina un batacazo del Partido Socialista, empeorando hasta en 8 escaños aproximadamente. Y el PP, y Vox duplicará hasta lo suyo hasta unos 10 escaños. No sé qué creéis que puede pasar o qué pensáis aquí que puede No, pasar. digo lo que ha dicho Paloma, que es la que además ha seguido estas elecciones de una forma muy minuciosa, me parece lo más acertado. Es decir, yo tengo la impresión también, Paloma, de que a lo mejor el Partido Popular está un poquito cauto a la hora de hacer sus pronósticos, ¿no? Para que no la gente nos lance al ruedo. Y luego yo te quería hacer una pregunta, dos preguntas, sobre la misma cuestión. ¿Tú crees que el hecho de haber dejado la silla vacía en el debate por una parte y por otra parte, haber denunciado como atentado electoral el hecho de verlo el robo en el Fuente de Cantos, ha perjudicado o ha beneficiado al Partido Popular? Bueno, yo ahora mismo no tengo ni idea. Yo creo que lo sabremos el domingo. Si el Eso no vale. domingo Vale. No, pero déjame que acabe la argumentación. Si María Guardiola saca en torno a los 30 diputados, habrá sido un éxito. Si se queda en 28, será un fracaso, ¿no? Yo personalmente creo que hace bien en no ir al debate en televisión porque creo que hubiera sido una encerrona. ¿A que la crujiera? Creo que lo hubiera sido porque, aunque es cierto que el Partido Popular ha pagado en elecciones en Andalucía con Arenas cuando no fue, o el propio Feijóo, pero es que la España de hoy no es la España de hace 3 años. La polarización de hoy no es la polarización de hace 3 años. Entonces, si María Guardiola se va a sentar en una televisión con un moderador que le va a hacer la puñeta, como quien dice, a lo mejor no es bueno. Yo creo que la España de hoy, para asistir a un debate en televisión, no es la de hace 3 años, la polarización de hoy no es la de hace 3 años, y yo me voy a mojar, creo que ha hecho bien no ir, pero lo veremos el domingo próximo. El tema de los votos, yo si hubiera sido María Guardiola, no hubiera hecho un vídeo como lo ha hecho, hubiera denunciado prudentemente, hubiera alertado de que había un robo de unos votos, hubiera esperado a ver qué es lo que pasaba, si era un robo, qué es lo que pasaba, y lo hubiera hecho. Precisamente hoy hemos estado con el presidente Feijóo
y el propio presidente Feijóo, cuando le hemos preguntado, ha dicho todo es discutible. O sea, ha dejado un poco en el alero que quizás María Guardiola debería haber sido un poco más prudente a la hora de grabar ese vídeo. No de denunciar que pasaba algo, ¿Tiene sino los de... autores o no? ¿Qué? Hasta ahora no. Yo hasta ahora Ni, no. ni tenéis ni idea de por dónde puede marchar. No. A ver, yo creo que las elecciones de Extremadura son arriesgadas para María Guardiola. A mí me pareció en su momento muy valiente su decisión de anticipar los comicios, porque lo hacía con la idea de que si no tenía presupuestos es lo que hay que hacer, y me parece muy coherente desde el punto de vista democrático. Pero hay que recordar que ni cuando convocó las elecciones ni ahora tiene garantizada la mayoría absoluta, ni parece que la vaya a obtener. Por tanto, la verdad es que me parece arriesgado para el Partido Popular, después de tener el poder en Extremadura, ponerse en la tesitura de, bueno, abrir de nuevo las urnas para ver qué nos deparan. Bueno, no parece que pinte mal, porque es verdad que las encuestas le dan al Partido Popular muy, muy fuerte, y además el Partido Socialista tiene un candidato que incluso está imputado, ¿no? y ahora va a ser procesado. Pero dicho esto, creo que hay una cosa que es obvia, y es que van a ser seguramente las mejores elecciones del PP en Extremadura, el mejor resultado, y va a ser el peor resultado para el Partido Socialista, seguramente también, en la historia de Extremadura. Lo que ocurre es que se puede dar la paradoja de que, siendo las mejores elecciones del PP y las peores del PSOE, el escenario que nos arrojen las urnas sea tan complejo que a lo mejor la única salida sea repetir las elecciones, porque yo no veo ahora mismo fácil, tal y como ha ido la campaña, me da la impresión de que el acuerdo PP-Vox no va a ser nada fácil, porque, en fin, Paloma sabe más, pero a mí me da la sensación de que los puentes están completamente rotos entre Guardiola y los dirigentes de Vox. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si, como todo parece, van a tener que entenderse, pues no me explico muy bien cómo lo van a hacer. O pegan un viraje desde el lunes descomunal, o aquí va a haber muchos problemas en el futuro. Entonces, yo creo que lo más probable es que la situación no permita a Guardiola gobernar en solitario, y Vox probablemente va a intentar evitar la repetición electoral porque sabe que le va mal, pero a lo mejor a Guardiola una repetición electoral sí que le funciona para lograr la mayoría absoluta que este domingo no va a poder conseguir. En la entrevista, Paloma, creo que Guardiola no se cerraba en banda a ese acuerdo con Vox, ¿no? Cuéntanos. Sí, hay una pregunta que yo le hago de si tiene su mano tendida. Ella dice que evidentemente sí, que hay que esperar el domingo a ver qué fuerza tiene cada uno y que en función de los datos que se consigan el domingo, ella está dispuesta a hablar. Yo creo que Guardiola sí que está dispuesta a hablar, pero yo creo que Vox no. Y como decía Álvaro, si Vox no apoya la investidura de María Guardiola tiene tan fácil como repetir la repetición electoral, con lo cual, si eso se produce, el electorado del centro derecha, que va a estar en torno al 55, entre el 50 y 55%, un 40% del PP y en torno a un 15, 14, 15 de Vox, yo creo que Vox, que parte del electorado sí castigará a Santiago Abascal, porque la gente también, creo que la situación política de España es muy comprometida, es muy complicada, y estos jueguecitos políticos yo creo que la gente tampoco lo va a Hay que recordar que en el mejor de los momentos, cuando Monago no ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta, le faltó uno, estaba en el 46%, 46,5 me parece. El 46%. El 46. Escribo yo una cosa Sin la presencia de Vox. Exactamente. Y ahora estamos sumando las dos, le hablabas del 50 y tantos por ciento, Sí, ¿no? en torno al 55%. El PP baraja el 55% como, es un despegue como verdaderamente suma del brutal. centro derecha. Dice que nunca el centro derecha ha conseguido un despegue. O sea, yo creo que eso en realidad es lo más importante que está pasando en Extremadura, y es que está habiendo un cambio, está habiendo un cambio. Lo que pasa es que el cambio es insuficiente para que se produzca una situación como la que hay en Andalucía, en donde gobierna el Partido Popular por mayoría absoluta. Entonces, claro, el problema del PP en estas comunidades es que gobiernas por mayoría absoluta, o a ver cómo te entiendes con Vox cuando ahora mismo estás a
a palos Sobre el con tema de la el partido de Abascal. Sobre el tema de la mayoría absoluta hay algunos expertos que te dicen lo siguiente: no es lo mismo conseguir una mayoría absoluta en Andalucía con 8 provincias, incluso en Aragón, que con 2. provincias Es es que mucho eso, más complicado. eso te Hay limita. 2 restos solamente. Es lo que contaba Efectivamente, Feijóo. es Dice, que bueno, hay los 2 restos son muy restos importantes y los restos son de 2 provincias. de muchos pueblos, Claro. porque Extremadura es una ciudad una región muy diseminada. Y yo creo que ese es el tema. Sí. No, iba a decir que ahí, o sea, yo creo que al final, donde yo creo que tenemos que poner el foco es en ver qué pasa con el PSOE, ¿no? Es decir, más que en PP y Vox, creo que en realidad lo que debemos ver el domingo es hasta qué punto los extremeños van a seguir apostando por el PSOE, aun teniendo un candidato procesado y toda la corrupción que arrastra Sánchez. Es decir, porque aunque el PSOE se quede en el 30%, es que el 30% me parece mucho para la que está cayendo. Entonces, bueno, si Sánchez todavía mantiene 1 de cada 3 votantes en Extremadura, es que la cosa no está tampoco tan mal. Claro, por eso quería preguntaros, porque ¿qué creéis que le puede pasar más factura al PSOE en Extremadura? Los casos de corrupción, los casos de presunto acoso sexual, el caso de David Sánchez, el llevar un candidato como cabeza de lista procesado. ¿Qué creéis que le puede perjudicar La más? perfecta. O todo. Hombre, yo creo que en Extremadura, yo creo que por la particularidad de que el hermano de Sánchez y uno de los principales casos de corrupción se concentra ahí, yo creo que fundamentalmente la corrupción. El acoso sí, pero es que sobre todo en esta comunidad tienen la particularidad de que su hermano David, el candidato, forman parte de una de las grandes tramas de corrupción desde el Partido Socialista, con lo cual yo creo que en Extremadura afecta a todo. A lo mejor en otras comunidades autónomas pues piensas que no, pues por ejemplo Navarra, pues Cerdá, la trama y tal, pero es que ahí lo que funciona realmente es que el candidato es un señor que se va a sentar en el banquillo. En Extremadura, el tema de la mujer, porque en Extremadura históricamente la mujer ha sido una persona sometida. Y ahí, con las mujeres que ahora salen a la palestra, la prueba evidente es la propia candidata, están muy en contra de ese tipo de cosas. Por cierto, hoy ha habido otra noticia que tampoco le viene nada bien a Sánchez del Partido Socialista, que es que la Junta Electoral Central le ha abofeteado a Sánchez porque utilizó nada más y nada menos que la presidencia del gobierno para hacer campaña Bueno, electoral. lo dijimos aquí el otro día, que le iban a Un amonestar. expediente. Aquí lo dijimos porque era muy descarado. Es que te adelantas, Carlos, te adelantas. Ese será el siguiente tema. No, pero hombre, yo creo que estaba Pero unido vamos a por hablar eso. de ello. Como tú comentas, la Junta Electoral Central ha amonestado a Pedro Sánchez por la rueda de prensa que dio este lunes desde la Moncloa. El PP había presentado una denuncia contra el presidente del gobierno por haber hecho el balance del año en la recta final de la campaña por las elecciones extremeñas. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, yo la Junta Electoral Central, hay que decir, sobre esto estábamos hablando antes Paloma y yo creo que tiene poca efectividad desde el punto de vista punitivo, porque yo creo que se queda en una multa, me parece. No sé Se si llama son- una multa muy poco cuantiosa y yo sospecho que al final la acabamos pagando nosotros en vez de No, Pedro pues Sánchez. que sospechas, ¿no? Estás de seguro, vamos. Pero yo creo que además, aunque le tuvieran que pagar él, que no lo tiene que pagar, le da igual, porque es muy barata. Es muy barata la sanción. Por tanto, lo que pasa es que desde un punto de vista organoético, el decir que la Junta Electoral Central te afea la conducta Por unanimidad. por unanimidad haciendo esto, a mí me parece una importancia muy... Porque aquí no hay, o sea, la Junta Electoral Central se podría utilizar la misma terminología que a veces se usa para los tribunales y tal, ¿no? Progresistas, conservadores, tal, pero aquí es que hay unanimidad. Es decir, la Junta Electoral Central, en donde hay representantes de varios partidos, al final lo que ha decidido es que eso que hizo Sánchez el otro día no se puede hacer. No se puede hacer en una campaña electoral. Es que fue una cosa impresentable, porque lo estuvimos comentando aquí, que durante 1 hora y media se dedicó a atacar virulentamente a la oposición y a los gobiernos autonómicos liderados por la oposición. Pero bueno, pero esto qué barbaridad Desde es. un edificio del patrimonio Vamos, natural. desde un edificio gubernamental. O sea, si ya es un disparate todas las semanas la rueda de prensa del Consejo de Ministros, esto de Sánchez fue todavía peor, porque es que a mí lo que más me chirrió de su balance
es que en vez de hacer balance se dedicaba a atacar todo el rato, cada vez Sin que duda. tenía oportunidad. Y sobre todo que es que cantaba mucho, como se dice, ¿no? Porque esos balances se hacen siempre a final de año, en torno al 29, 28, 27. Entonces, claro, cuando tú lo pones justo antes de las elecciones extremeñas, cuando tu situación de debilidad en la comunidad autónoma es tan grave, es que es tan ridículo. Y luego hay una cosa que fue curiosa, que decían que había más asesores que periodistas. O sea, que la gente aplaudía, que cuando acabó, la gente empezó a aplaudir como si fuera un meeting. Es que toda la escenografía era ridícula. Los ministros de Atrexo, los periodistas que preguntaron 4 o 5 preguntas, no más, que si tú hablas 1 hora, hora y media, por lo menos media hora, 3/4 para la prensa. Te quiero decir, por lo menos disimula un poco lo que estás haciendo. Pero todo fue un poco en esa sensación que tenemos de que Pedro Sánchez va con una impunidad con todo sitio, que hace todo lo que quiere. Y es cierto que es una sanción, igual no es nada porque lo que se le ha abierto ahora mismo es como un expediente. Bueno, ¿no? pero le volverán a sancionar Y le dará no sé si igual. hay- No es la primera vez que le... No es la primera vez. como no es la primera vez, no sé si hay un agravante por reincidencia. O sea, a lo mejor la cuantía ahora es 1.000 euros mucho más, mayor. 1.000 euros más. No lo sé, habrá que verlo, pero es cierto y que eso, mira, es una de las tareas pendientes que deberíamos afrontar en España también, ¿no? O sea, que estas sanciones deberían ser muchísimo más grandes para desincentivar que estos políticos se comportasen así sistemáticamente. O sea, es que cada vez que hay unas elecciones, este señor se salta la normativa. O sea, no puede ser. Vamos a escuchar también, porque Sánchez se ha pronunciado este viernes, bueno, la madrugada del jueves al viernes, sobre el rescate A Plus Ultra tras las acusaciones a Zapatero. Ha defendido la pulcritud del rescate a la aerolínea. Vamos a escucharle y ahora lo comentamos. No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional, conforme a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas. En definitiva, es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas, y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión. Y sobre la última, pues ya lo sabrán pronto, ya queda menos. Bueno, pues ya lo han escuchado. Total pulcritud por parte del Gobierno de España en esta cuestión. ¿Qué opináis? No sé si vosotros lo habéis visto en la conferencia de prensa de ayer en la madrugada de las 3 de la mañana. ¿No visteis a Sánchez un poco contrito, cabizbajo, como entregado? No es como otras veces que viene ufano, jocundo, como diciendo aquí estoy yo. El fiscal general en el mismo escenario, en Bruselas, cuando dice, ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general? Que fue el mismo escenario y al final fíjate lo que pasó. Paloma, bajito, con la cabeza bajita, no responde a la pregunta, porque la pregunta que le hace una colega nuestra es directamente esta, y él dice que no responde a esa pregunta. Va diciendo que aquello es una pulcritud absolutamente extraordinaria y que no hay ninguna cosa. Pero a mí me parece que esto es muy evidente que le ha sonado muy mal. Yo creo que está Sánchez a 5 minutos de decir que no conoce a Zapatero, como nos ha dicho con Ábalos y con los anteriores. Si es que por Es decir, que parezca todo es posible ya. Es decir, porque claro, si a ti te preguntan tan directamente y tú esquivas la respuesta, pues hombre, es que temes lo peor, ¿no? Yo creo que Sánchez sabe perfectamente lo que ha hecho Zapatero. La duda que tengo es si Sánchez y Zapatero hacen negocios juntos o por separado, porque la implicación de Zapatero ya la hemos comentado aquí esta semana sobradamente. Yo creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para pensar que Zapatero, por supuesto que tiene algo turbio en relación a Plus Ultra. No solo porque ya contamos la reunión que habían tenido con Ábalos pidiéndole el rescate, sino porque uno de los 3 detenidos estuvo con él 72 horas antes, porque ese detenido tenía negocios con las hijas, y encima las hijas, cuando se destapa todo el pastel, empiezan a borrar desesperadamente el rastro en las redes sociales. En fin, todo esto junto creo que es suficientemente relevante como para pensar que Zapatero algo esconde y sobre todo nos debe una explicación. Fundamentalmente, uno,
qué interés tiene o qué interés tenía en que el gobierno rescatase a Plus Ultra y qué relación exactamente tiene con este señor, con Julio Martínez, con el que se veía en el Pardo, que ha sido detenido y que, por cierto, como ha desvelado The Objective este viernes, tiene una empresa, curiosamente, que se llama CEMZAP. CEM es sospechamos que es de Martínez. Martínez y Martínez. Y ZAP, no es por nada, pero son las 3 primeras letras del apellido de Zapatero. Entonces, esa empresa sospechosamente empieza a tener ya unos movimientos raros el año del rescate de Plus Ultra. En fin, yo creo que hay suficientes cosas como para que Zapatero, que es muy dado a acudir a los medios de comunicación y a dar explicaciones, y yo se lo agradezco porque eso le diferencia de Pedro Sánchez, pero todavía no le hemos oído a Zapatero viva voz decirnos nada de eso. Yo no recuerdo, porque estábamos hablando hace un momento de las elecciones de Extremadura, no recuerdo unas elecciones donde Zapatero no apareciera. De hecho, él era el salvador, el revulsivo. Esta vez no ha aparecido por electoral. ningún sitio y no ha ido a dar Está abrazos al calladísimo. candidato, ni muchísimo menos. Está callado como un difunto. Bueno, es que no sé si estará incluso fuera de España, no lo sé. No sabemos. Es que Zapatero tendrá una oportunidad en el Senado, en donde el Bueno, el PP PP le lo ha ha pedido. citado a la comisión de investigación del caso Coldo. Él tiene que responder porque no está inmerso en ningún proceso judicial. Siempre sabemos que cuando alguien está en un proceso judicial y va a una comisión de investigación, habitualmente pues no hablan porque los abogados le dicen que no hable, con lo cual va a tener un marco en sede parlamentaria para poder explicar qué hacía en el Pardo con este señor, para explicar sus hijas qué vinculación tienen con este señor, si ha cobrado o no ha cobrado, no lo va a decir, pero bueno, me imagino que el PP se lo preguntará si ha cobrado alguna comisión o no. A mí lo que me parece sorprendente que el señor Pedro Sánchez diga que todo se ha hecho con una pulcritud, porque precisamente si dice que se ha hecho con una pulcritud es que no se ha hecho. Yo quiero esperar lo que digan los jueces alguna vez si lo investigan, pero si dice que ha sido pulcro, sabiendo que es el mismo escenario en donde dijo del fiscal general del Estado quién le va a pedir perdón, pues a lo mejor hay que decirles quién le va a pedir perdón a los medios de comunicación que desvelaron y que publicaron información sobre la vinculación de Zapatero con... Es que además la gente no es tonta. Pero ¿de qué pulcritud? Estamos hablando de una empresa, de una compañía aérea que tiene un solo avión, que tiene una sola ruta, que está absolutamente en suspensión de pagos y que yo le meto 57 millones de euros de un día para otro y además a toda prisa, pero ¿de qué pulcritud estamos hablando? A través de la SEPI, que está Ah, metida claro. en tramas de corrupción con Leire Díaz, que su expresidente ha sido detenido, o sea que es que todo... Por lo menos huele fatal. Y con el expresidente de la SEPI actuando tranquilamente como mercader. Es que es una cosa verdaderamente alucinante. Es decir, nos pueden decir pulcritud. ¿Qué? ¿La pulcritud en qué consiste? ¿En que Zapatero no se ha llevado dinero? Vamos a verlo. Vamos a verlo porque yo lo dudo que este señor esté trabajando gratis et amore. Lo dudo absolutamente. Bueno, pues vamos a seguir porque los responsables de la organización del PSOE y Sumar se han reunido este viernes para abordar la grave crisis interna como consecuencia de los casos de corrupción y presunto acoso sexual que acorralan al PSOE. Los de Sumar han pedido a Sánchez una reformulación del gobierno. Ha sido la petición de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. La reunión ha terminado sin ningún acuerdo y Sumar advierte que la legislatura puede estar en peligro. No sé qué credibilidad le da ahí a esto que ha dicho Sumar. Ninguna. Ninguna. No lo has quitado de la boca. Lo que diga Sumar ahora mismo vale menos que, fíjate, que lo que diga Sánchez o incluso Puigdemont. Es decir, yo creo que no tienen ninguna credibilidad. Yo creo que ha quedado suficientemente acreditado que esta gente son una panda de trincones solo obsesionados por mantener el sillón. Solo les preocupa seguir cobrando a fin de mes y que el gobierno sobreviva, pase lo que pase, porque ellos no tienen donde caerse muertos. O sea, lamento ser tan duro, pero es que me parece indignante. Yo recuerdo que en España hace décadas había una izquierda extrema que por lo menos tenía principios políticos y tenía coherencia. Y cuando no se hacían políticas de izquierdas y no se podía avanzar, se salían de los gobiernos o dimitían directamente. Pero esta gente yo creo que no tiene ningún principio, ningún valor político
y lo único que les mueve es seguir trincando. Está No hablando... han pedido una convocatoria de elecciones, han pedido que haya movimiento de los Tú has ministerios. utilizado, Nada, has utilizado un término que es absolutamente una reformulación del gobierno, será de la otra parte, porque ellos no quieren moverse, porque ellos no quieren, como decía Álvaro hace un momentito, es que ellos matan antes de que les echen del gobierno, pero ¿dónde van a estar mejor? Claro. Que esto lo venimos repitiendo todos los días, ¿dónde va a estar mejor? Muy lamentable. ¿Esta señora va a estar mejor en el Ferrol? De ninguna de las formas. Hombre, yo creo que es una tomadura de pelo, yo creo que no ha habido reunión ni nada, se han tomado un café, han decidido qué vamos a decir cuando salgamos, tú ponte un poquito más dura, yo te escucho y digo algo. Vamos a ver, yo creo que Álvaro y Carlos lo han dicho claramente. Si estos señores realmente, si realmente les afectara y estuvieran preocupados por el acoso sexual y por la corrupción, habrían dimitido ya los 5. Es que tendrían que haber hecho por dignidad y por coherencia con los principios de la izquierda decente que existe. Hay una izquierda decente en este país que está en contra de todo esto. Claro. Y si esta izquierda decente y moderada y que la que hemos conocido siempre en este país, si tuvieran esos principios se irían a su casa, pero esto no es la izquierda. Esto es la mamandurria, el comer en un sueldo. Aquí no hay principios de nada, es una progresía que no existe y que ojalá venga esa izquierda sensata que hemos tenido siempre con unos principios y con unos valores que yo creo que existen. Yo creo que hay que acordarse de, por ejemplo, la posición política que tenía Julio Anguita, líder de Izquierda Unida, cuando estalló toda la corrupción del final de Felipe González, ¿no? De los gobiernos de Felipe González. Ahí la línea de Julio Anguita era una línea durísima, implacable contra la corrupción, por supuestísimo, o sea, pero vamos a ver, pero ¿por qué narices un partido que se considera de izquierda va a ser cómplice y estar tapando la corrupción que aflora en otro partido de izquierda? ¿Pero eso qué tipo de solidaridad progresista es? O sea, si tú estás viendo que el partido que tienes a tu lado es una panda de chorizos, lo único que tienes que hacer es alejarte lo máximo posible. No entiendo cualquier otra posición, pero aquí España entera está viendo que no. Que la izquierda no tiene ningún Es que esto no es ni izquierda ni es nada, porque hay una izquierda Son una panda de amigos exactamente, que quieren seguir sacando tajas. Déjame que os cuente una historia, una cosa que es una historia. Adolfo Suárez dimitió, ¿os acordáis? Claro. Dimitió. Y entonces le dieron un golpe de Estado. Y entonces algunos periodistas le preguntamos, ¿vas a revisar tu posición después del golpe de Estado? Y dice, cuando uno dice, de aquí no se puede pasar, entonces no se puede pasar otra vez más. No se puede llegar más lejos. Y esta es la razón, esta es la vida. Cuando tú dices, como han dicho, de aquí no se puede pasar, como han dicho ellos, dimite y ya está. Si es que, Carlos, si es que llevan meses diciendo lo mismo. Si es que llevan meses con la misma cantinela. Si es que en realidad son declaraciones de cara a la galería. Esto no lleva a ningún lado. Pero yo creo que lo más dramático es que sus propios electores se dan cuenta. Yo creo que la gente no es tonta. O sea, al final el votante lo ve, dice, pero vamos a ver, o sea, con la que está cayendo me vais a venir con el cuento de que hay que cambiar el gobierno, pero luego os quedáis, pero no os vais, pero... O sea, que cambien los otros, pero yo no. Sí. Pero vamos a ver, si los otros siguen en su misma línea, tú eres el que decir, basta ya. Es que debe ser esa izquierda el que decir, se acabó, yo me voy. Y a fin de cuentas yo creo que hay que recordar siempre algo que es muy importante. Es verdad que en la actualidad en España prácticamente no hay una separación de poderes y no hay una verdadera democracia porque está inutilizado el Parlamento, el gobierno ataca sistemáticamente a los jueces, pero hay que recordar que el gobierno de España podría caer mañana mismo si de verdad hubiera en el Parlamento una predisposición a ello. Y entonces hay que pedirle cuentas, yo diría que no tanto a PP y Vox, que no dan sumados, sino a todos los que apoyan teóricamente a Sánchez, es decir, a todos esos, empezando por los diputados del PSOE, pero siguiendo por los de Sumar, por los de Junts, por los del PNV, por los de Esquerra Republicana, por los de Bildu, a todos esos hay que pedirles cuentas. Ustedes, mientras no hagan nada, están apoyando a los corruptos. Punto. Es decir, yo creo que esa gente tiene una responsabilidad. El Parlamento ha elegido a este gobierno. Tiene una manera de cargárselo. Y de momento han decidido que no se lo carga. Muy bien, están en su derecho, pero están siendo cómplices de la corrupción. Bueno, pues Una cosa. concluye. Una cosa muy importante, la Audiencia Provincial de Madrid hoy ha avalado
ha avalado que la señora Begoña Gómez esté afecta a la causa de malversación, ella y su amiga. Es otro golpe para Zapatero. Para Zapatero, no, para Sánchez. Ah, para Zapatero, para Sánchez. ¿En qué estaría pensando? Bueno, hay gente que dice que son lo mismo. Buah. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Recordaros que la semana que viene no habrá programa, no habrá Objetivo Directo. The Objective sigue funcionando a toda máquina, pero Objetivo Directo descansamos. Volvemos el próximo lunes 29. También estaremos el miércoles 31 con un especial de fin de año, pero la semana que viene, como digo, descansamos. Así que feliz Navidad, felices fiestas, feliz Navidad también Venga, ya a todos. por aquí y nos vemos en un par de semanas.